en el terreno, ¿ya? Entonces, el paso número 1 es lo que vamos a revisar ahora, debido a que en la anterior clase hemos visto el concepto de carga neta, ¿ya? Que es con base a la construcción de las fundaciones que se realiza, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos casos, las condiciones del terreno van a ir variando para poder mostrar diferentes escenarios que puede tener. Por ejemplo, para la losa rectangular, ¿ya? Para esta losa rectangular, se tiene estas condiciones. ¿Ya? Para la losa rectangular se tiene estas condiciones, ¿ya? Que es el nivel de fundación, definido al 1,50 m, ¿ya? A 1,50 m. La presión que ejerce la fundación rectangular es de 120 kilopascales y las condiciones de suelo es un suelo completamente saturado de 18 kilonewtons metro cúbico y el nivel freático tanto en condiciones iniciales como en condiciones finales se encuentra a nivel de la superficie. Y entonces, estas condiciones para esta losa que ejerce esta presión, calcula cuánto es la carga neta. ¿Ya? Entonces, acá se muestra que la carga neta es la diferencia entre el esfuerzo efectivo final menos la sobrecarga efectiva inicial, estos dos esfuerzos calculados a nivel de fundación. En este caso el nivel de fundación es 1,5 metros. Y el sobreesfuerzo efectivo inicial es el esfuerzo total menos la presión de poros en condiciones iniciales, y el esfuerzo final es el esfuerzo total menos la presión de poros en condiciones finales. ¿Sí? Entonces acá calcula estos valores. Calcula que primero este término, ¿ya? Primero el término de la sobrecarga efectiva final, que es la carga bruta o la carga en esfuerzo total que ejerce la fundación a nivel de fundación, que esto es 120, menos la presión de poros en condiciones finales, que en este caso sería 1,50 m del peso del agua, que en este caso lo toma 9,8. ¿Ya? Entonces, acá el valor sale 105,3, ¿ya? Como esfuerzo efectivo a esa profundidad. Y este otro término, en la sobrecarga efectiva inicial, es calculada como el esfuerzo total a nivel de fundación en condiciones iniciales. Para eso se tiene 1,5 metros de 18 kilonewtons metro cúbico menos 1,5 de 9,8, que es la presión de poros en condiciones iniciales.
Aquí esto sale 12.3. La diferencia es la carga neta, ¿ya? Que la carga neta sale 105.3 menos 12.3, que salen 93 kilonewtons, 93 kilopascales. Y ese es el valor que obtiene, ¿no? Acá no calcula las presiones de poro, ¿ya? No calcula por separado, porque tanto las condiciones iniciales como las condiciones finales se mantienen en un mismo nivel, por lo tanto son el mismo valor, y acá se elimina, ¿ya? Pero calculando, ¿ya? Deberían tener estos valores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En la losa circular, ¿ya? La diferencia con, con la losa rectangular es que las condiciones cambian, ¿ya? Las condiciones cambian. El nivel freático en condiciones iniciales está a nivel de la superficie y el nivel freático en condiciones finales está a 1 metro de la superficie, ¿ya? Como el nivel de fundación está a 1.5 metros, está por encima del nivel de fundación de 0.5 metros, ¿ya? La presión que ejerce la losa circular es mayor, es de 150 kilopascales. Se aplican las mismas ecuaciones, pero aquí necesariamente hay que calcular la presión de poros en condiciones iniciales y la presión de poros en condiciones finales, afectados por la posición del nivel freático tanto para las condiciones iniciales como para las condiciones finales. En fundaciones, en las zapatas cuadradas, se muestran las condiciones iniciales y finales en la superficie, ¿ya? Y no muestra variación con el anterior cálculo, ¿no? La presión de poros no es calculada porque, como el nivel freático son el mismo, se mantiene el mismo nivel, ejercen la misma presión, que al final, al calcular la carga neta, se elimina. Entonces no lo calcula. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Vamos a continuar con la parte que nos hemos quedado el día de ayer, que es Boussinesq. El método Boussinesq empezó con la solución de una carga puntual
y su correspondiente solución asumiendo un medio continuo, uniforme, constante, y tomando en cuenta unas coordenadas polares, ¿ya? Unas coordenadas polares. Entonces, la solución que halló Boussinesq es en función de la geometría, de la ubicación del punto en el cual se quiere calcular con respecto a la carga puntual. Esta solución en coordenadas polares ha sido trasladada a unas coordenadas cartesianas con respecto a un eje ortogonal, de este sistema. ¿Ya? Entonces, la solución que da Boussinesq a este sistema es este valor, es esta ecuación. Esta ecuación que tiene como datos la carga aplicada, la ubicación en el sistema cartesiano del elemento Z que está por debajo de la carga, ¿no? En coordenadas, este R se saca de la ubicación en X y Y con respecto a la carga, y Z la profundidad. Y esa es la solución de Boussinesq para el incremento de esfuerzos producto de una carga puntual, vertical, en un elemento de suelo ubicado a una cierta profundidad en una cierta distancia. Esta solución, hay que entender que en la antigüedad Boussinesq trabaja con las soluciones estas. Entonces, a alguien se le ocurrió normalizar esto y separar, ¿ya? Separar algunos términos en un corchete en función de la relación R sobre Z, R que es la diagonal en planta y Z la profundidad, multiplicarlo por la carga entre la profundidad al cuadrado, ¿ya? De tal manera que este corchete ya era previamente calculado con distintos valores de RZ que varían de 0 a 5. De tal manera que se creaba estas tablas dinámicas, por así decirlo, tablas resúmenes, tablas rápidas, para la creación de factores de influencia en función de la ubicación del elemento que queremos encontrar. Entonces aquí ya no era necesario calcular toda esta ecuación, sino tener un valor de R sobre Z y tener ya un valor predeterminado que al multiplicarlo por la carga y dividirlo entre la profundidad al cuadrado nos daba el incremento de esfuerzo. ¿Ya? En el texto del libro de Ligeo Salinas existe un subíndice a este factor de influencia que es un numeral que va variando continuamente a lo largo del libro para diferenciar factores de influencias de distintos métodos, ¿ya? El factor de influencia 1 para el libro del Ligeo Salinas es el método Boussinesq de carga única a compresión vertical en un sistema cartesiano. ¿Ya? Entonces el factor de influencia es ese valor. Para una carga uniformemente lineal, ¿ya? Boussinesq dio la solución integrando esta solución, debido a que, como tenía la solución de una única carga, una carga lineal distribuida en un eje, ha sido interpolado para poder
dar la solución. Y esa solución es esta, que nuevamente la tabla 1.13 se normaliza, entre comillas, para calcular la posición X sobre Z y tener un valor para todo este componente. ¿Ya? Estas situaciones son situaciones teóricas que no son muy comunes. La situación más común es fundaciones rectangulares, cargadas rectangulares, o fundaciones circulares, y es por eso que a partir de esta solución es que se plantean las siguientes ecuaciones, ¿ya? Es una carga distribuida de ancho fijo y carga continua, ¿ya? Es decir, que tiene una carga en el eje Y infinita, pero que tiene un ancho finito. Y para esto, la geometría de la ubicación del elemento A, que está por debajo de la carga, emplea dos ángulos. Un ángulo alfa que se forma al conectar los extremos de la carga hacia el elemento, y un ángulo beta que es el ángulo con respecto a la vertical hacia el lado más cercano de la carga. ¿Ya? Entonces estos valores de alfa y beta son usados para el cálculo del incremento de esfuerzos, como se ve en esta ecuación. Los ángulos alfa y beta están definidos en esta figura, y el texto menciona que en esta ecuación y en la siguiente, el valor de alfa y de pi debe ser introducido en radianes. ¿Ya? Aquí hay un error. Aquí debes decir alfa y beta. El valor de los ángulos de alfa y beta deben ser introducidos en radianes. ¿Se entiende alguna pregunta? Todo claro. Bien, continuamos. Boussinesq también aplica el principio de integrales para poder resolver cargas uniformemente distribuidas triangulares de ancho finito y largo infinito. ¿Ya? Entonces, acá, bajo el mismo principio, solamente que la carga es triangular, ¿no? Da la solución de esta ecuación, ya donde lo mismo que alfa y beta son introducidos en radianes. La posición X es la posición desde el extremo desde el extremo de la carga triangular hacia el punto del elemento. El ancho B es el ancho de la carga uniformemente distribuida triangular. Alfa es este ángulo, beta es este ángulo, y todo eso multiplicado por la carga entre pi da el incremento de esfuerzos vertical en esta posición. También Boussinesq da la solución para un área circular uniforme, donde inicialmente esta ecuación es la solución de un punto de estudio ubicado en la parte central de la carga uniformemente cargada. También el texto presenta una situación en la cual se tenga un área circular cargada y se quiera calcular
el incremento de esfuerzos fuera del eje del centro del área uniformemente cargada. Finalmente, Boussinesq presenta la solución de un área uniformemente cargada de forma rectangular, ¿ya? Y este es el elemento más utilizado debido a que las fundaciones superficiales tienen de preferencia una geometría en planta de forma rectangular o cuadrada. En este caso, la solución de Boussinesq es una integral de elementos para el cálculo del incremento de esfuerzos a una profundidad dada en una de las esquinas de esta área uniformemente cargada, ¿ya? La solución que plantea Boussinesq del área rectangular es la solución del incremento de esfuerzos en una de estas esquinas a una profundidad dada, ¿ya? Esta integral ha sido trabajada con los límites y al final se tiene que el incremento de esfuerzos a esa profundidad es la carga neta aplicada en el área rectangular multiplicado por un factor de influencia que en este caso es el factor de influencia número 2. Esta ecuación ha sido resuelta con métodos numéricos y se ha transformado en una ecuación de factores de influencia y es como sigue. El factor de influencia I2 está en función de que m al cuadrado, n al cuadrado y 1, sumados todos estos componentes, sean mayores a m cuadrado y n cuadrado. Y esto debido a que en el segundo término, el denominador en la parte inferior está afectado por tangente a la menos 1. Entonces, un valor negativo acá nos complicaría la vida. Es por eso que cuando el valor de aquí abajo sale positivo, es decir, que m cuadrado más n cuadrado más 1 es mayor a m cuadrado n cuadrado, se tiene esta ecuación para el factor de influencia 2, que es un poco larga, siendo m y n relaciones geométricas del área rectangular uniformemente cargado. N es L sobre Z, siendo Z la profundidad en la cual se está cargando, y M es B sobre Z, siendo B el ancho más corto de la fundación y L el lado más largo. Finalmente, se da la alternativa cuando M al cuadrado más N cuadrado más 1 es un valor negativo, es un menor valor al M cuadrado N cuadrado, por lo tanto, el término tangente a la menos 1 acá sale negativo. El texto menciona que cuando ocurre esto, se agregue el término pi en el último término como un tercer componente del corchete, ¿ya? Entonces, se mantiene todo este término más tangente a la menos 1 de este término, que sale negativo, porque m cuadrado más n cuadrado más 1 es mayor o es menor que m cuadrado n cuadrado. Y al final se le agrega el término pi para que nos calcule bien valores cercanos a la realidad. Otra alternativa de esta ecuación es utilizar la gráfica de Padum, el cual corresponde a esta gráfica y se utiliza calculando el B, la relación entre el ancho B y la profundidad Z,
yendo hacia una vertical hasta topar con estas gráficas que son relaciones L sobre Z. Y una vez que se choque con estas gráficas, se va a la izquierda de forma horizontal hasta calcular el factor de influencia 2. Otra forma de calcular el factor de influencia 2 es mediante las tablas que están en el texto del libro de Eligio Salinas. Y estas gráficas tienen la facilidad de resumir los cálculos y tener ya un valor definido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Vamos a ver el principio de superposición. Son dos ejemplos, vamos a ver solamente el primero, que es dar una solución a Boussinesq para que esta solución sea práctica. La solución que se tiene es cuando el punto en estudio está en una de las esquinas del área uniformemente cargada. Cuando no se calcula en una de las esquinas y el cálculo es al interior de la fundación, se hace el siguiente procedimiento. El procedimiento es subdividir en 4 áreas, donde el punto en común es el punto de estudio, y aquí se tiene 4 áreas rectangulares, donde cada una de estas áreas se puede aplicar el método Boussinesq y se puede determinar el incremento de esfuerzos producto de esta área pequeña. Al final, sumar el resultado de estas 4 áreas y el resultado es el incremento de esfuerzos del área total. Ya ese es el principio de superposición. En este caso se tiene un elemento verde, un elemento azul, un elemento morado y un elemento beige. Al final, estas porciones van evaluando el incremento del suelo que se tiene en una cierta posición. ¿Ya? ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta sobre las tablas a la mano, tenemos que tenerlo para realizar los ejercicios. ¿Cómo? ¿Perdón? Sobre las tablas, ingeniero, las tablas tenemos que tenerlo a la mano para hacer los ejercicios. Si el examen dice usar las tablas, sí. Ya. Aquí quedaríamos, el día sábado vamos a continuar, ¿ya? Y vamos a ver el principio de superposición de cuando el elemento está fuera del sistema, ¿ya? Y el método de Newmark, ¿ya? Para entrar a lo que es el ejemplo 1.2, que utiliza estos
estos principios, ¿no?, de superposición. Aquí quedaríamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.